Muy buenos días a todos. Iniciamos eh, el último cuatrimestre del año de SEAIDA con un nuevo webinar dedicado exclusivamente a Insurtech, los retos regulatorios en el ámbito del seguro y la innovación tecnológica. Para ello quisiera agradecer aquellos que han participado y colaborado en que pudiera hacerse este webinar. En primer lugar, al despacho de abogados Álvaro Requeijo, a la firma también de abogados FinRec 360 y, por supuesto, a Camer Firma como representante de empresa certificadora digital para estos temas. Con lo cual, contamos con el mundo de la experiencia profesional y también de la industria en particular. Y nada, como bien decía al principio, pues agradecer a todos y cada uno de los colaboradores y a aquellos que ahora mismo se han inscrito y que son asistentes a participar también en este webinar, e identificar cómo va a desarrollarse el webinar. En primer lugar, con dos paneles. Un primer panel sobre identificación, contratación y firma electrónica, las soluciones de la contratación a distancia en el mundo del seguro de vida, las aseguradoras de vida, y también las relaciones con la banca seguro. Para ello vamos a tener en ese primer panel a Álvaro Requeijo Pascua, a Franz Vidal Leca de Camer Firma, Daniel López Rodríguez de la asesoría jurídica de Vida Caixa, y luego en un segundo panel sobre innovación y nuevos servicios, lo que representa la innovación tecnológica en el seguro, qué impacto en las coberturas personalizadas y coberturas dinámicas, y también en ese panel pues se informará sobre la experiencia del sandbox a nivel nacional y a nivel internacional. En este panel pues estará representado por los colaboradores también de este webinar, representado por don Jorge Ferrer Barreiro, socio de FinRec 360, también de Álvaro Requeijo, del despacho Álvaro Requeijo, y Irene Fernández de Buján. El cierre lo va a realizar Joaquín Alarcón Fidalgo, presidente de honor del Grupo de Trabajo Internacional de Nuevas Tecnologías, Prevención y Seguro, y es director de Múnich Re. Solamente como decía al principio, voy a hacer una serie de notas al margen de lo que es el webinar, que son los retos que para el seguro produce la innovación científica, la innovación tecnológica y su impacto en la regulación y en la supervisión. En primer lugar, comentar el impacto normativo que se ha producido en el año 2020 con dos leyes principales, que es la Ley 6/2020 de aspectos de servicios electrónicos de confianza y la Ley 7/2020 también referida a la transformación digital del sistema financiero. Y ya en el ámbito del año 2021, pues existen tres leyes que para SEAIDA y en particular para mí tiene un gran efecto en el ámbito del seguro y en el ámbito de la identidad electrónica, que es la ley 6/2021 que modifica la ley 20/2011 del registro civil, y también la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Incorporo estas dos leyes o enumero estas dos leyes o enuncio estas dos leyes principalmente por el tema de la identidad digital y también el tema de la capacidad a la hora de la contratación del seguro. Y también, muy vinculado también a esas dos leyes, otra ley ya con efecto de Real Decreto Ley, que es la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, dando lugar a otro concepto que es el consumidor vulnerable. Evidentemente, en este mundo digital, pues naturalmente es posible un efecto pues a aquellas personas que no están muy hábiles en las nuevas tecnologías, pues evidentemente dificulta el acceso, dificulta la información y dificulta también la contratación. También quisiera apuntar pues a nivel europeo pues dos avances que son las propuestas de reglamento de mercados digitales y la propuesta también de reglamento de servicios digitales, y también cómo las autoridades de supervisión pues han preparado también documentos de consulta relativas al uso del blockchain, los smart contracts como herramientas útiles de RegTech y SupTech eficientes para las autoridades e incluso para la llevanza y registro y listas de entidades y de intermediarios y de reaseguro. Por último, aunque he avanzado el tema de las normas nacionales, que creo o queremos que puede producir impacto en el seguro, podemos enumerar también dos anteproyectos de ley que se han propuesto en el mes de julio. Primero es el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, dando lugar al impulso en el uso del sistema de tramitación telemática, en la creación de empresas y el documento único electrónico. Y luego también existe otro anteproyecto de ley que se refiere al fomento del ecosistema de empresas emergentes, es decir, la regulación de lo que se denomina empresas emergentes, innovadoras, con el propósito de que España se convierta en un país en el que vengan a crearse empresas aquí en España, dado que según datos de una consultora somos el tercer país dentro de la Unión Europea con mayor cobertura de fibra óptica y que incluso alcanza la cobertura de banda ancha ultra rápida de un porcentaje considerable del 63% de la población. Sin más, voy a decir que también el cierre va a ser objeto de presentación de lo que va a ser el llamado libro blanco de Insurtech, que se va a hacer desde la perspectiva de la sección española de la AIDA y también con una vocación internacional con el grupo de trabajo internacional de AIDA. Pues sin más, vamos a pasar a al primer panel referido a la identificación digital. El primer ponente es Álvaro Requeijo Pascua, socio del despacho Álvaro Requeijo Abogados. Su tema va a ser sobre agilidad en la contratación y firma electrónica. Sin más, te concedo la palabra,
Álvaro, para, dentro de los límites y de espacio y de tiempo, pues puedas llevar a efecto la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a SEAIDA y en particular a Félix Benito Osma por la oportunidad de participar en este webinario. Como ha señalado Félix, el sector, la industria en este momento se enfrenta a dos retos esenciales. Uno, el reto regulatorio, el reto de la normativa, nueva normativa regulatoria, y por otro, el de la innovación tecnológica. Los ponentes tenemos un tercer reto, que es terminar la presentación dentro del tiempo limitado, pero sobre ese no vamos a hablar. Decía, el primer reto que se enfrenta, el reto regulatorio, viene condicionado por las novedades introducidas por la directiva en materia de distribución de seguros, que han provocado que, en función de la forma en que se formalice la venta, ya sea mediante un asesoramiento y en función del tipo de seguro, puede ser más producto de riesgo o producto de inversión, aparecen en el sector asegurador distintos servicios. La primera incidencia de la digitalización y de la nueva normativa regulatoria afecta a los canales de distribución, afecta a los modelos de negocio. En estos nuevos servicios que se pueden prestar a los clientes, no solamente para prestar un mejor servicio, sino también para fidelizar lógicamente al cliente, no se exige una intervención del cliente con una virtualidad contractual que pudiéramos llamar plena. Basta con que se realice una determinada intervención que permita el cumplimiento de determinados requisitos. Por ejemplo, en el cumplimiento de requisitos de transparencia, el rellenar un cuestionario de idoneidad o de adecuación, la acreditación de la recepción de documentos precontractuales. Todo ese tipo de actuaciones, ese tipo de trámites no requiere realmente el ejercicio pleno de la capacidad contractual, sino que bastaría con una aproximación que permita la justificación del cumplimiento de esos requisitos. El segundo aspecto en el cual incide sobre la industria de la digitalización es la utilización de una herramienta de contratación, herramientas de contratación que son distintas a la de la firma manuscrita. Así se consolida como instrumento para formalizar la contratación la firma digital, que es a lo que vamos a referirnos fundamentalmente. En la contratación es necesario contar con una herramienta, con un medio adecuado que permita, en toda contratación, por un lado la identificación, por otro lado la constancia del consentimiento, la validez de dicho consentimiento, la identificación, la vinculación entre el contratante y ese consentimiento, es decir, la no refutabilidad de la firma. Y para todo esto, para agilizar la contratación, la firma manuscrita puede producir situaciones de bloqueo en los procesos de venta o en los procesos de asesoramiento. Hay que tener en cuenta que en la contratación el reglamento de identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas no incide relacionadas con la validez de los contratos. El artículo 2.3 del reglamento nos dice claramente que el reglamento no afecta al derecho nacional en relación con la celebración y la validez de los contratos o los procedimientos relativos a la forma. ¿Qué significa esto? Significa que en lo que se refiere a la contratación pura y dura regirán las normas generales. Es decir, para que haya un contrato será necesario que dos o más personas consientan en contratar, consientan en obligarse. En cuanto a los requisitos de la contratación, pues tendremos, aparte de la causa y el objeto, el requisito esencial del consentimiento de los contratantes. Esa identificación de las personas contratantes, ese consentimiento de los contratantes, son los aspectos que tienen que validarse en la contratación. Respecto de los sujetos, hay que acreditar la identidad, hay que acreditar la aceptación o el rechazo, es decir, el consentimiento, y hay que acreditar la formalización de ese consentimiento. Ese consentimiento contractual se va a proyectar sobre un documento, sobre el contrato, respecto al cual hay que garantizar, por un lado, el contenido, la integridad del documento, que la generación, la custodia y la certificación del contenido sean válidos y el momento en el que se hace. Para llevar a cabo el reconocimiento de la identidad y de la capacidad de los contratantes, pensemos que en la contratación tenemos, por un lado, el contratante, por otro, la necesidad de que tenga capacidad para contratar y, por otro, que emita el consentimiento. Sin embargo, nos estamos centrando en lo que es la identidad del contratante y lo que es la expresión del consentimiento. ¿Qué ocurre con la capacidad? Si nos vamos al entorno real, en los supuestos en los que se celebra un contrato, podemos o bien acudir a una identificación presencial, venimos a firmar y al firmar, si nos fijamos, normalmente en los contratos se pone que las partes, los que aparecen como comparecientes reunidos, reconociéndose recíprocamente capacidad para contratar, es decir, estamos haciendo un reconocimiento de capacidad recíproca en el acto presencial de la firma. Si interviene un fedatario, será el fedatario el que hace el juicio de capacidad. Pero ese juicio de capacidad o esa validación de capacidad en el entorno virtual no se puede producir de la misma manera. Entonces, tenemos que procurar comprobar cómo la herramienta
que se utiliza permite hacer esa validación. Hay que tener en cuenta que en el ámbito digital, quien no tiene identificación digital, aun cuando tenga capacidad plena para contratar en el entorno civil, sin embargo, no tiene capacidad para contratar en el entorno virtual porque no existe. Sin identificación digital no habría capacidad digital. Quien tiene identificación digital puede operar y puede operar como si tuviera capacidad plena, aunque desconozcamos si ha cumplido las normas de custodia, de conservación, etcétera, las garantías para acreditar que efectivamente es quien está actuando y, en segundo lugar, sin saber si tiene o no capacidad plena en el ámbito real. Por tanto, identificación, capacidad y consentimiento son circunstancias que hay que tener en cuenta y que hay que trasladar al ámbito digital para ver cómo realmente puede producir efectos esa contratación y puede producirlos de forma ágil. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para acreditar la identidad y para acreditar el consentimiento y, en su caso, la capacidad? Pues la acreditación es a través de la firma digital. La firma digital, que es la herramienta básica de contratación, que se identifica en el reglamento como un conjunto de datos en formato electrónico, anejos a otros datos electrónicos y asociados de manera lógica con ellas, y que se pueden utilizar por el firmante para realizar la firma, para realizar cualquier tipo de operación. En el reglamento vamos a ver que se distinguen 3 tipos de firma: la firma básica, la firma avanzada y la firma reconocida o cualificada. Pues bien, esta descripción de la firma electrónica es lo que podemos llamar la firma básica. Un conjunto de datos. Si, por ejemplo, nosotros queremos obtener un correo respecto de Gmail, nosotros vamos a poner unos datos. Yo puedo poner que soy el Capitán Trueno, puedo poner que soy Superman. Nadie va a cuestionar la identidad porque ese conjunto de datos se anexa a una serie de datos electrónicos y permite una relación. Si Gmail me acepta identificándome como el Capitán Trueno, pues yo voy a utilizar el correo electrónico. Ese conjunto de datos en forma electrónica y asociados a una información también en formato electrónico que sirve para identificar es lo que el artículo 3.10 del reglamento de IDAS considera como firma electrónica básica. Cuando ya incorporamos esos datos a un documento y procuramos introducir la identificación del firmante, la vinculación del documento con el firmante, es cuando nos encontramos con la firma digital. Es necesario que esos datos se añadan al documento electrónico y sirvan para identificar. Si yo en ese correo electrónico pongo una firma manuscrita escaneada, o bien pongo los datos de identificación del despacho o cualquier otra circunstancia que permita la identificación, ya estaríamos en una firma que no es la firma básica, sino que sería la firma avanzada. A esos tipos de firma, a partir del artículo 25 del reglamento de 910-2014, se refiere el artículo 25 distinguiendo firma simple, firma avanzada y firma reconocida y cualificada. ¿Cuál es la incorporación que hace la firma reconocida y cualificada? Pues esa validación acerca de la capacidad, al menos en el momento de la obtención de la firma, validación que realiza una autoridad de certificación. Si la firma simple se puede utilizar en cualquier término y puede aceptarse por las partes para contratar, la firma avanzada ya identifica al firmante con una mayor solidez, se crea utilizando datos que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza y bajo su control exclusivo. En el caso de que esa firma avanzada se haya creado mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y se base en un certificado cualificado, en ese caso estamos ante la firma reconocida o firma cualificada. ¿En qué consiste el certificado? El certificado digital se identifica con una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física concreta y confirma al menos el nombre o el seudónimo de esa persona. Es decir, el certificado está haciendo esa validación de que quien dice ser el que está actuando realmente es, por lo menos a los efectos de la contratación en el ámbito virtual. Es un documento que se genera y se firma electrónicamente por el prestador de servicios de certificación y vincula los datos con un firmante concreto. Los certificados digitales requieren una actuación presencial para que se puedan convalidar. Se tiene que ser mayor de edad, solamente se pueden facilitar por una autoridad certificada reconocida y se está realizando esa especie de juicio de capacidad. Eso no quiere decir que en el momento en el que se utilice una firma reconocida haya que acreditar de alguna forma esa vinculación, esa capacidad, pero existe al menos un reconocimiento que le da el mismo valor, y es el valor que se le reconoce judicialmente, el mismo valor que se da a una firma manuscrita. Con el certificado digital se pueden firmar documentos electrónicos que tendrán plena validez legal. Pero
de los 3 tipos de firma que podemos utilizar, la firma básica, la firma avanzada o la firma cualificada, dependiendo de qué protocolo, qué proceso, qué trámite queramos realizar, a la empresa le podrá servir con una u otra tipo de firma. No es necesario que todas las actuaciones, todos los trámites se realicen con firma cualificada. Y por eso hay que ver cuáles son los elementos que sirven para elegir, para determinar qué firma vamos a utilizar en un determinado trámite. Para eso se utilizan lo que llamamos los factores de autenticación. Fundamentalmente existen 3 factores de autenticación que son los que van a permitir a una de las partes comprobar que efectivamente la otra es quien dice ser. Los factores de identificación que se identifican, que permiten distintos niveles de identificación, son fundamentalmente la posesión, el conocimiento y la inherencia. Los niveles de identificación electrónica que se recogen en el reglamento de IDAS son un nivel de identificación bajo, un nivel sustancial y un nivel alto. Estos niveles de identificación, estos factores de autenticación del firmante se utilizarán por las empresas en función de cómo quieran establecer sus trámites. Tendrán que ver cuál es la opción tecnológica que utilizan, cuál es el aplicativo tecnológico que utilizan para comprobar que efectivamente se está cumpliendo esa identificación y esa validación del consentimiento. ¿En qué consisten los factores de autenticación? Pues el factor de posesión se relaciona con el hecho de que el sujeto pueda demostrar la posesión de un determinado instrumento. Puede ser que se remita algo al teléfono móvil, yo tengo el teléfono móvil, puede ser una tarjeta de coordenadas, puede ser cualquier otro elemento que esté incorporado, un token que esté incorporado o bien al ordenador o bien al teléfono móvil. El factor de autenticación que consiste en el conocimiento, pues es algo que el sujeto está obligado a demostrar con un conocimiento, como puede ser un PIN, puede ser una contraseña, puede ser una pregunta de seguridad, puede ser una clave. Normalmente se utilizan al menos 2 niveles de autenticación para que así se tenga la posibilidad de contratar. Si yo, por ejemplo, me remito un correo electrónico, nadie me va a pedir la comprobación. Pero si yo quiero hacer una transacción a través del banco, puedo primero entrar en la cuenta con mi clave y a continuación de eso, la operación que quiera realizar, me mandarán o un mensaje por SMS o me mandarán una clave o me pedirán los datos de la tarjeta de coordenadas y yo al contestar estoy realizando esa segunda validación que permite la autenticación. El tercer factor de autenticación es el de la inherencia, que el factor de autenticación se basa en un atributo físico. Puede ser la huella digital, puede ser la activación por voz, puede ser la huella ocular, cualquiera de estos factores se puede utilizar también como factor de autenticación. ¿Cuáles son los niveles que se utilizan? Pues en el ámbito en materia de servicios de pago se considera como una autenticación fuerte aquellas soluciones que incluyen al menos 2 de estos 3 factores de autenticación, o bien la posesión y el conocimiento, o bien la posesión y la inherencia, pero que concurran 2. Eso no quiere decir ni que sea una obligación legal que concurran 2, ni que sea una obligación legal que concurran los 3. Cada empresa utilizará las opciones tecnológicas que considere pertinentes y podrá, en cada uno de estos factores de autenticación que tienen carácter genérico, la posesión, el conocimiento y la inherencia, ver cuáles son las fórmulas que utiliza. Puede ser lo mismo la pregunta de seguridad que la contraseña, ambos son mecanismos para acreditar el conocimiento dentro de los factores de autenticación, pero se podrían buscar otro tipo de soluciones tecnológicas que también darían o permitirían realizar esa verificación. Los factores, si nos basamos en algo conocido por el usuario como la contraseña, que es la opción más extendida, sin embargo vemos que es ciertamente vulnerable porque muchas veces no se recuerdan todas esas cadenas de datos o bien porque los piratas pueden estar intentando bloquear o pueden intentar acceder a esa cadena. Si los basamos en algo que posee el usuario, hay que tener en cuenta que también la seguridad requiere que la custodia de eso que posee el usuario se establezca un régimen de responsabilidad. No todas las fórmulas de autenticación garantizan que quien está actuando sea 100% quien dice estar actuando, pero eso ocurre también en el mundo presencial. Un DNI se puede falsificar, una firma manuscrita se puede falsificar, aquí puede ocurrir lo mismo. Pero por eso se intentan acumular distintos factores de autenticación. Esos factores de autenticación lo que hacen es garantizar de alguna manera que la seguridad o la confianza que se está pretendiendo en el mundo digital, en el mundo del seguro. Para ir terminando, señalar únicamente respecto de la validez de las firmas electrónicas y de los documentos electrónicos que se reconoce en el reglamento
una validez con carácter general a todo tipo de firmas, es decir, si nosotros hemos decidido que vamos a utilizar una firma simple en nuestra relación, si el trámite de los acuses de recibo se va a realizar con una firma simple o se va a realizar con una firma avanzada, eso es algo que tendremos que decidir las partes que contratamos. No impone la ley un determinado criterio para dar validez a las firmas. Por tanto, todas las firmas pueden tener validez. ¿Qué ocurre si se impugnara la validez? Lo que hace la norma es decir, que si se impugna alguna de las firmas, en el caso de que se trate de una firma reconocida, una firma cualificada, aquel que impugna tendrá que demostrar que efectivamente no cumple los requisitos para la autenticación. En el caso de que no se tratara de una firma reconocida o cualificada, será quien quiere hacer valer esa firma quien tenga que demostrar, quien tenga que acreditar que efectivamente cumple los requisitos. Si en una póliza de seguro, que es un documento contractual, pensamos que puede bastar con una firma simple, pues probablemente tengamos pocas garantías. La póliza de seguro, la firma de la póliza, normalmente sí va a permitir utilizar una firma reconocida. Pensemos que es un clásico en el ámbito del seguro que se remitan 2 ejemplares de la póliza al cliente, se le diga que firme uno y lo devuelva y los clientes no lo devuelven. En ese caso, la compañía puede tener un problema respecto a las cláusulas limitativas, puede tener un problema en cuanto al registro de efectivamente la relación jurídica que se haya celebrado. En este caso, las firmas electrónicas van a permitir agilizar y dar una cierta confianza, dar seguridad a esa contratación. Si se utiliza una firma reconocida, lógicamente se está acreditando que la seguridad y la confianza tienen un nivel de validación superior. En otro caso también podría reconocerse validez, aunque en ese caso de confianza pudiera ser inferior. Corresponderá a las empresas el determinar qué tipo de niveles de confianza exigen en los distintos documentos que se puedan firmar electrónicamente. Señalaba en la presentación una serie de documentos que se pueden firmar junto a ese tipo de actuaciones, no solamente liquidación de siniestros, actualización de primas, cualquier tipo de reconocimiento de actuaciones precontractuales, etcétera, y en definitiva, en función de la actuación que se pretenda formalizar, será necesaria un determinado nivel de implicación de aplicación tecnológica, y eso es en lo que tendrán que adaptarse para acometer los 2 retos las empresas. Muchísimas gracias, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchas gracias a todos. Muy buenas de nuevo. Gracias, Álvaro, por la presentación, haciéndonos ver los problemas y soluciones al tema de la identidad y de la capacidad en el mundo digital y el mundo electrónico. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Franz Vidal Leca, responsable legal y de cumplimiento de la firma Camerfirma. De nuevo agradecer también a ella y a su firma pues el haber participado en este webinar. Ella va a tratar las soluciones de contratación a distancia para las aseguradoras de vida. Bueno, pues nada, de nuevo agradecerte y que nos ilustres en este tema tan bonito dedicado al seguro de vida. Muchas gracias, Félix, y gracias por dejarnos participar a este webinar. Estamos muy contentos porque desde Camerfirma intentamos fomentar un poco el conocimiento tecnológico enfocado a la regulación. Entonces, ahora abordamos el sector de los seguros y con vosotros y encantados de estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Entonces, nuestra intervención hoy se focaliza en el tema de la contratación. Álvaro nos ha hecho una presentación extendida, completísima sobre todos los temas de identificación y autenticación. Nosotros vamos a enfocarnos en el tema de la obligación de identificación de clientes que se recoge en el artículo 12.1 de la Ley 10, que ha sido modificado últimamente. Antes os haré una breve presentación nada aburrida de Camerfirma para un poco explicaros
qué es Camerfirma y cuál ha sido su transformación también en su negocio. Y finalmente os presentaré una solución tecnológica que nos permite pues, resolver todas esas cuestiones que ha puesto de relieve Álvaro en el momento de contratar, ¿no? Pólizas de seguro o cualquier tipo de contrato que requiera de un nivel de seguridad avanzado. Camerfirma únicamente, pues comentaros, Camerfirma seguramente la habéis conocido o la conocéis, no vamos a hablar al pasado, como una autoridad de certificación creada por las cámaras o la autoridad de certificación de las cámaras de comercio. Pues bien, eso fue en el año 2000, efectivamente, pues es nuestro principal negocio, pero a lo mejor no sabéis que desde el 2018 está participada mayoritariamente por una empresa italiana que se llama InfoCert, que pertenece a un grupo que se llama Tinexta, que es un grupo cotizado en bolsa en Milán y que es líder en este mundo de la certificación electrónica y de la transformación digital de las empresas. Porque ha sabido implementarse, porque en Italia ha habido una regulación que ha ayudado también a las empresas a digitalizarse y este grupo InfoCert ha sabido posicionarse en el mundo de distintas verticales, en particular pues, los seguros, los bancos, las entidades financieras, pero también el mundo sanitario. ¿Y cómo lo ha hecho? Buscando las soluciones a los requisitos regulatorios que se imponen a cada sector y adaptando sus soluciones a dichos requisitos, ¿no? Con unas integraciones a los propios sistemas de las empresas y complementando con su análisis jurídico para aportar la mayor seguridad a todas esas transacciones que se realizan digitalmente. InfoCert y Camerfirma, como podéis ver, en el mapita, está presente en varios países de Europa, en España a través de Camerfirma, de su participación en Alemania recientemente, en Francia también ha comprado otra, y su objetivo es ser un líder europeo, ya que de la certificación electrónica y servicios de confianza, ya que, como lo ha expuesto Álvaro, el marco legal es el reglamento eIDAS, que se aplica de forma uniforme a todos los países, con luego sus componentes locales que en materia de contratación, por ejemplo, pues tendremos que respetar, pero tenemos ese marco legal que permite que un prestador pueda tener una solución que valga, que tenga validez legal en cualquier país de Europa. Asimismo, Camerfirma tiene presencia en Latinoamérica, en Perú y Colombia, donde tenemos filiales y intentamos también aportar nuestros conocimientos a estos países que están desarrollándose a este nivel, pero que ya tienen un grado de avance interesante y donde también estamos ahí colaborando con otras entidades. Que sepáis que un prestador de servicio cualificado de confianza tiene que cumplir con la normativa, con una serie de estándares técnicos, con el reglamento eIDAS, con las normas de cada país si tiene presencia en distintos países, y con SEPBLAC, por ejemplo, que aquí nos puede interesar más, ya que va a ser objeto un poco de nuestro enfoque del artículo 12.1. Entonces, pasemos al grano de nuestra intervención. La parte, vamos a decir, más jurídica. Sabéis seguramente, estamos con una asistencia de abogados, entonces ya no tengo que explicar tanto, que el 28 de abril se publicó el Real Decreto Ley 7/2021, que transpone varias directivas europeas y entre otras la quinta directiva, ¿no? Esa Real Decreto modifica la Ley 10 de prevención de blanqueo de capitales e incorpora medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros. Entre otras novedades, se incorporan las ventajas de aplicar esas nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Entre otras, hay el artículo 12.1 que habilita métodos para la identificación de esos clientes que puedan tener los sujetos obligados para establecer sus relaciones de negocio no presenciales.
aquí puede interesar más como sujeto obligados los seguros que comercializan seguros de vida, ¿no? Aunque los sujetos obligados son muy numerosos y la aplicación de ese artículo podría extenderse a todos esos seguros, a todos esos obligados a aplicar medidas reforzadas. Para que lo identifiquéis concretamente, la modificación que se ha producido hace poco ha sido respecto del punto A, ¿no? De ese artículo 12.1, que dice: los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes, siempre que concurra algunas de las siguientes circunstancias. En la redacción anterior, el punto A decía: la identidad del cliente queda acreditada de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electrónica. Punto. Muy genérico. Realmente en este aspecto confirma lo que nos decía Álvaro antes, que cualquier firma electrónica puede valer para establecer esas relaciones de negocio a distancia. Ahora bien, pues según la seguridad o la confianza que yo quiero tener en estas firmas de mis clientes, puedo aplicar una firma simple, avanzada o cualificada. Pues bien, ese artículo, ese apartado ha sido el que se ha modificado. Y ahora ya la libre elección del nivel de firma ya no existe para esos sujetos obligados a medidas reforzadas, de diligencia reforzada. Porque nos dice el apartado A que la identidad del cliente queda acreditada mediante la firma electrónica cualificada, la que regula el reglamento IDAS. Y añade: en este caso, no será necesaria la obtención de la copia del documento, si bien será preceptiva la conservación de los datos de identificación que justifiquen la validez del procedimiento. Pues bien, ya no hay libre elección de firma para estos sujetos obligados que deseen contratar a distancia, siempre que utilicen como medio de identificación la firma electrónica, porque, como podéis ver en los puntos B y C, existen otros medios de identificación, que puede ser el primer ingreso desde otra cuenta bancaria que tenga abierta ese cliente, o los requisitos que se establecen reglamentariamente. En resumen, para que sea un poco más fácil de identificar, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos de identificación que me autorizan a mí, sujeto obligado? Pues con todas las normas, es decir, la Ley 10 y el Reglamento de Aplicación 3014/2014. Tenemos ahora en vigor la firma electrónica cualificada, que además nos da esta ventaja de que no tengo que recoger la documentación, enviar en el plazo de un mes la documentación por vía postal e intentar, cosa imposible, recabar la firma manuscrita del cliente. Nadie lo hace y nadie lo va a hacer, eso hay que olvidarse, con lo cual si utilizo firma cualificada ya me quito ese problema, me quito el problema de no tener ese contrato, y además me ahorro el coste de tener que mandar un documento por correos, ¿no? Tenemos por reglamento la copia notarial, ¿no?, del DNI, el primer ingreso, que lo hemos visto, o las autorizaciones de SEPLAC, que permiten habilitar herramientas de identificación a distancia, ¿no? Las herramientas electrónicas de identificación a distancia. Es lo que también ofrecemos a través de la herramienta que luego os presentaré. Aquí únicamente era un pequeño recordatorio de las firmas simple, avanzada, cualificada, pero no vamos a extendernos porque nos lo explicó perfectamente Álvaro, y lo importante es saber que la cualificada, que es lo que la ley, ahora el artículo 12.1a nos solicita, es la única que tiene esa equivalencia de firma de valor jurídico, ¿no?, efecto jurídico de la firma manuscrita, y la presunción de validez. Significa que si se contestara de contrario esta firma, sería la persona que contesta la firma, al firmante, demostrar que no ha sido su firma, ¿no? Lo cual complica mucho a los clientes rechazar la validez de una póliza que hubieran firmado. Como lo estamos viendo ahora, está pasando a nivel de procedimientos, que los clientes dicen: yo no he firmado nunca esto, porque han utilizado una firma simple
como mucho una avanzada, pero las primeras soluciones que se han incorporado en el mundo de las pólizas han sido con firma simple. Pues estamos viendo, y porque lo vivimos en Camerfirma, porque nos requieren los juzgados para que demostremos la validez de firmas simples que nosotros no hemos facilitado. Es un error, pero que al final el juez no conoce esa firma simple, y si no hay un peritaje muy claro que le convenzca, rechaza la validez de esa firma. Por eso hay que empezar a tener bastante cuidado en el nivel de firma que utilizamos para nuestros negocios. Pues bien, después de este pequeño explicación de esta ley, cómo nosotros en Camerfirma, qué soluciones proponemos para pues, cumplir con este requisito cuando eres un sujeto obligado por la ley 10 y cuando quieres digitalizar tus procesos, que es un poco todo lo que todos queremos hacer. Pues ofrecemos una plataforma que se llama TOP, ¿vale? Que os voy a poner. Si es que me deja, pues no me deja. Así, una pequeña presentación, así recupero aliento y os dejo visualizar. Vale, me dicen que no se ve el vídeo. Pues nada, me ha permitido recoger aliento para seguir. Lo siento, no sé por qué no funciona. Vale, pues entonces, la plataforma TOP... Ahora recobro la conexión. La plataforma TOP, para explicaros un poco cómo funciona y qué componentes incluye, es una plataforma modular que permite, por un lado, decir que a distintos módulos, ¿no?, verificar la identidad del sujeto, del cliente, generar un acuerdo dinámico con una composición documental, obtener la firma del documento, ¿vale?, mediante la generación de un certificado cualificado, bien que llamamos one shot, que son certificados cortitos de tiempo, que solo se usan para firmar un documento concreto en este momento, bien certificados de mayor duración si queremos establecer relaciones de negocio con esta misma persona en una duración más larga, y luego que integra un sistema de administración de documentos para almacenarlos y archivarlos con valor legal. Pues bien, esa plataforma TOP ha diseñado nuestro socio italiano InfoCert, ha recibido la conformidad de CERT-Black, ¿vale? De acuerdo, con lo cual cumple con lo que CERT-Black pide para que sea un sistema de identificación de onboarding de cliente conforme con la ley 10. Aquí veis esos módulos de los que os hablaba que pueden contratarse de forma separada: el módulo identificación, el módulo firma y el módulo servicios, ¿de acuerdo? Pues el módulo identificación, que es lo que nos interesa, bueno, y el de firma, tiene unas fases diferentes. Es importante
que entendáis que esa fase de reconocimiento, desde Camerfirma e Infocert ofrecemos varias modalidades que todas cumplen con los requisitos legales que se os pueden imponer como sujeto obligado. Primero, la verificación live, es decir, el face-to-face que llamamos para poder identificar a una persona con su DNI, pero conforme a CEBLAC tenemos el video identificación que cumple con esos requisitos, con un operador que interviene, ¿no?, en esa videoidentificación, y tenemos el self-identificación, que también es otra modalidad de video, pero desasistida, que hace que el trámite sea más ágil. Y otro método de identificación que llamamos el AML-ID, que se basa en la identificación previa que hubiera realizado la entidad financiera o el seguro de un cliente, para el cual quisiéramos emitir un certificado digital, y entonces el prestador se basaría en la identificación previa realizada por esa entidad para emitir ese certificado. No haría falta una identificación más. Es un modelo único en España porque proviene de Italia. Entonces nadie más lo tiene en el mercado español, ese modelo de identificación que permite generar esas firmas electrónicas basadas en certificados a esos clientes que queremos, con los cuales queremos asegurarnos que su firma, su consentimiento va a tener la mayor validez legal, ¿vale? Entonces, estos 4 métodos son los que propone la plataforma TOP, con la presencia o no de un back office, ¿de acuerdo? Y en el mismo proceso, después de identificar al cliente, podemos generar el documento que queremos que esta persona firme en un mismo proceso temporal. Quiero decir, no hay, primero le identifico, le emito un certificado y luego le genero la firma. En ese mismo proceso de identificación emitimos un certificado que tenemos, como os decía, a largo plazo, de one shot, con un sistema de autenticación y la firma electrónica, que puede ser bien avanzada, bien cualificada, según qué método de identificación hemos elegido al inicio. La plataforma TOP también contempla una serie de servicios adicionales, como la composición de documento, el envío por email a los distintos entes y la conservación de esos documentos. Como hemos visto, el artículo 12.1, si hemos utilizado firma avanzada, nos quita la obligación de mandar en el plazo de un mes la documentación en papel. En cambio, sí nos obliga a una conservación de todos esos procesos que realiza nuestra plataforma gracias a su módulo de conservación a largo plazo. Es una plataforma única en España que ha hecho sus pruebas en Italia y en otros países de Europa donde la han utilizado, y que es la única que sea tan completa. Por eso creemos que tiene su encaje perfectamente en este mundo, ¿no?, de los seguros, porque entre otros los que comercializan seguros de vida tienen esa obligación ahora de identificar al cliente, y uno de los métodos más fiables y con mayor validez jurídica es el uso de la firma cualificada. Nos quitamos de riesgos, nos quitamos de que nos contesten la firma, el propio firmante, porque ya cumple con todos los niveles de seguridad y de identificación de cliente y consentimiento, ¿no? Por eso queríamos presentarosla. Siento lo del vídeo, no sé si se funcionaba, dejaba de funcionar, no me he enterado muy bien, pero al final creo que os he podido explicar un poco lo que queremos aportar y cómo queremos trabajar con el mundo de los seguros para ayudarles a mejorar sus procesos de digitalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Franz, por tu presentación. Sin más, vamos a pasar al siguiente ponente, que es nuestro compañero y socio de SEAIDA, Daniel López Rodríguez, responsable de la asesoría jurídica corporativa de Vidacaixa. Él va a hablar sobre la perspectiva de banca seguros en esta nueva realidad, ¿no? Pues nada, agradecerte de nuevo la participación y te dejo con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Félix, y reitero también mi agradecimiento a SEAIDA por invitarme a participar en este webinar.
soy socio de SEAIDA porque creo en el papel que cumple para el sector y bueno, espero que la presentación sea útil y de interés para todos. A ver. Yo os voy a hablar, como decíamos, de onboarding financiero muy vinculado al mundo bancas seguros. Afortunadamente, las presentaciones que me han precedido me van a facilitar la aproximación conceptual y hay muchos temas que voy a pasar rápido e intentaremos recuperar algo de tiempo. En primer lugar, aproximación puramente conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de onboarding, ¿no? Porque el término onboarding, primero, que es un anglicismo y segundo, claramente no es un concepto jurídico, ¿no? Y por tanto no está acotado. Y lo cierto es que en lugar de hablar de onboarding podríamos hablar de alta de cliente perfectamente. Al final el onboarding no es otra cosa que la experiencia de entrada por la puerta en nuestro comercio, en este caso, con el objetivo de contratación de un producto de seguro, ¿no? ¿Por qué entonces se habla de onboarding y no se habla de alta sin más? Pues por dos razones principales. Una, porque el concepto de alta se nos queda un poquito corto. Alta se parece, o login o otros términos también extranjeros se parecen más a lo que nos explicaba al principio Laura Requeijo del caso de Gmail, ¿no? Donde, oye, aquello es tremendamente sencillo incluso en el mercado, en el mundo digital. Yo pongo unos datos que no tienen por qué ser ni siquiera ciertos, un correo, entro y se acabó, ¿no? Y esto queda resuelto de manera muy sencilla. Onboarding implica algo más. Implica primero el componente telemático y tecnológico de esto, que no es poco y que plantea pues innumerables retos. Algunos los ha esbozado Franz en la presentación anterior. Y en segundo lugar, recoge también la idea de la burocratización, o si se quiere utilizar una palabra quizá con una connotación menos negativa, pues ritualización del proceso, ¿no? Y es que pues de altas muy simples y muy sencillas, como la que decíamos de una cuenta de Gmail, o incluso, no sé, pues abrirse una cuenta en Netflix, que eso también puede ser un onboarding, pues pasamos a los onboardings del mundo financiero en particular, de los sectores regulados, pero del mundo financiero en particular y bancas seguros, pues donde se une el mundo financiero bancario con el mundo asegurador, pues quizá representa el ejemplo de máxima atención o máximo foco regulatorio en este ámbito, donde, como digo, pues la burocratización y la ritualización del proceso es muy amplia, ¿no? Entonces, cuando se habla de onboarding, se habla de muchas cosas y hay quien utiliza onboarding para referirse a la primera fase de identificación puramente, pero realmente un onboarding, una entrada por la puerta que permita contratar, ya podemos anticipar que requiere muchas cosas más, ¿no? Al final, el onboarding es pleno si permite comercializarle un producto al cliente cuando acabas ese proceso. Y en el ámbito banco asegurador, pues por ejemplo, vender un seguro de vida requiere muchas más cosas, además de simplemente identificar al cliente, ¿no? Vamos a tener que cumplir con exigencias de blanqueo de capitales, de protección de datos, FATCA y CRS, obligaciones de transparencia, de distribución de seguros, en fin, como veis, se nos empieza esto a ramificar mucho y de ahí un poco el símil que hacíamos con el título, ¿no? De la hidra de Lerna y una de esas tareas que tuvo que resolver Hércules para redimirse y que parece que no tenía fin porque, oye, pues tenía 3 cabezas al principio, se las cortabas y le volvían a salir otras 3 y así sucesivamente, ¿no? Eso es un poco la experiencia personal que yo he vivido con el onboarding, que inicialmente parece una cosa muy sencilla y cada vez se hace más complicada y además pues es una cuestión que está de super máxima actualidad, pues entre esas razones por la pandemia, ¿no? La digitalización es algo de lo que se venía hablando ya hace mucho tiempo, pero la pandemia ha acelerado de manera brutal la necesidad de avanzar en este sentido. Hay diversos estudios que ponen de manifiesto que, por ejemplo, en el ámbito de seguros de vida y pensiones, acotándonos al mundo en el que estamos, en materia de onboarding y en materia de digitalización, en los primeros 90 días de confinamiento duro aproximadamente hubo el mismo avance que en todo un año, ¿no? Y bien, cuando estábamos encerrados en casa era necesario porque la situación así lo exigía. Ahora, después de que el cliente ha aprendido y ha visto cómo funciona la experiencia digital, pues lo que estamos viendo es que la digitalización se veía una cosa
muy del público más joven, nativo digital, y después de haberlo vivido, pues lo cierto es que ahora muy mayoritariamente la preferencia del cliente medio, tenga la edad que tenga, tiende hacia la digitalización, ¿no? Y ahí en la digitalización confluye con otro movimiento que ya existía y que no es necesariamente digital y que pasa de pues la evolución que estamos viendo en todos los mercados, pero en el mercado financiero en particular, donde venimos de un entorno, vamos a llamar productocentrista, donde lo más importante era el producto y la estrategia estaba en generar un producto diferencial de máxima calidad y luego ponerlo en valor, a una aproximación de negocio más cliente centrista, donde lo importante es primero entender al cliente, saber qué quiere, entender lo que necesita, que a veces ni siquiera él lo sabe, ¿no? Intentar anticipar esas necesidades y generar un producto que satisfaga, ¿no? No empezamos por el producto, sino por el cliente. Empezar por el cliente implica, pues, atraerlo hacia la puerta y hacer que entre por la puerta, y cuando entre por la puerta no se nos asuste, ¿no? Entonces, y eso nos lleva al concepto de experiencia de usuario, UX, Customer Experience y todas esas cosas que habréis oído por ahí, ¿no? Y que pues, engloba con el concepto onboarding clarísimamente, y que nos lleva también al boom de los negocios plataforma, ¿no? Los negocios plataforma al final pues son los Amazon, los Globo, muchos otros, incluso en nuestro ámbito, algunos comparadores de seguro, ¿no? En los que el producto muchas veces es el propio cliente, se trata de atraer al cliente, de que tenga una experiencia útil, que le interese, gratificante, para que pase tiempo en esa plataforma y desde esa plataforma se le comercialicen productos, ¿no? Todo eso es onboarding y todo eso pues tiene, como digo, muchísimas ramificaciones a las que obviamente ahora no vamos a poder llegar, pero que creo que es importante que se tengan en cuenta. Como decíamos, desde el punto de vista estrictamente regulatorio, el onboarding es un reto monumental. En el onboarding nos tenemos que enfrentar a las exigencias, obviamente, del propio cliente, que, por decirlo rápido, lo quiere fácil, sencillo y sin mucha complicación. No quiere que el proceso de onboarding se demore demasiado, no quiere que le pregunten demasiado, no quiere tener que pelearse con un ordenador. No quiere tener que tardar 4 días en contratar un producto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la demanda del cliente, y luego tenemos las demandas de los supervisores, que van por otro lado totalmente, ¿no? Y donde tenemos además varios supervisores con agendas diferentes. Tenemos por un lado, pues como decía Franz, al SEPLAC, ¿no? Al supervisor en materia de prevención de blanqueo de capitales, al que la experiencia de usuario, como ya os podéis imaginar, le importa bastante poco, ¿no? Y que lo que quiere es pues que identifiquemos bien al cliente, que nos aseguremos de quién es, de dónde viene el dinero, qué va a hacer con él. Tenemos a las autoridades fiscales extranjeras, especialmente las americanas, en materia FATCA y CRS, que también quieren saber qué están haciendo sus ciudadanos por el mundo. Tenemos exigencias clarísimamente en materia de protección de datos. Estamos hablando de el onboarding es en sí mismo un tratamiento de datos personales, o implica varios tratamientos de datos personales en función de cómo se configure. Tenemos a los supervisores en materia de conducta de mercado, por supuesto a la DGS, en el ámbito banco asegurador, el Banco de España, qué información damos al cliente, cómo se la damos. Y esto al final, si hablamos de onboarding completo, también recibimos importantes ecos en materia de distribución de seguros, ¿no? Porque al final el onboarding es distribución de seguros, pues depende de cómo se configure. Claramente puede serlo, o puede tener partes que sean distribución de seguros, ¿no? Y ahí también entramos en el juego de los roles. ¿Quién hace qué? Si la aseguradora está distribuyendo de manera directa a través de una plataforma y se apoya en terceros, esos vamos a llamar colaboradores externos, ¿qué estatuto tienen? ¿Son distribuidores? ¿No son distribuidores? ¿Cómo se tienen que relacionar con la aseguradora? En el mundo banca seguros, la eterna discusión, ¿no?, entre el rol en materia de protección de datos que tiene pues la entidad de crédito o el operador banca seguros y la entidad aseguradora. En el onboarding se captan muchísimos datos. ¿Quién es el responsable de esos datos? ¿Quién es el encargado? En fin, como veis, no nos dejan de brotar cabezas de serpiente. Obviamente aquí no vamos a poder resolverlas todo y nos centraremos en el núcleo del proceso de onboarding, intentando verlo desde una perspectiva lo más holística posible, ¿no? Esta aproximación toma conceptos que es verdad que son originarios o que traen un eco muy claro de normativa de prevención de blanqueo de capitales, pero que creo que tienen una fuerza expansiva clara y que se está viendo en
otras normativas, ¿no? Yo, para facilitar la labor, propongo dividir un proceso de onboarding o utilizar esta nomenclatura, dividirlo en estas 3 grandes fases. La de identificación es básicamente de la que hemos hablado hasta ahora, de la que han hablado Álvaro y Franz, y que pues, no me voy a extender más. Básicamente se trata de comprobar que, como decía Álvaro, pues ahí no tenemos el Capitán Trueno delante o a Superman, sino que pues, hay una persona que tiene una identificación oficial, y eso es, en el mundo de un onboarding totalmente digital, pues los 3 mecanismos digamos, más importantes que tenemos serían el certificado electrónico, pues, por ejemplo, del DNI, o una firma electrónica cualificada como de la que nos hablaba Franz, o el mecanismo de identificación que expresamente está autorizado por el SEPLAC, ¿no? Es que la identificación es quizá la parte más fácil en términos regulatorios del proceso, donde la normativa pues, ha evolucionado más, y la 5ª directiva de blanqueo, como decía Franz, ha supuesto un paso adelante importante en cuanto a facilitar tanto la experiencia de usuario como la capacidad de la aseguradora o el distribuidor que se encargue de la labor de onboarding. Donde empezamos a tocar terreno ya muy pantanoso es en materia de autenticación. Por distinguir identificación de autenticación, la identificación al final es pues eso, establecer una identidad sin más, y la autenticación consiste en verificar que quien está detrás de esa identificación es verdaderamente la persona que aparece allí identificada, ¿no? Pues al final, llevándolo al mundo físico, es pues aquello de intentar utilizar el DNI de otra persona o una tarjeta de crédito de otra persona, ¿no? Pues lo mismo en el mundo digital. Efectivamente, el certificado digital pues, atribuye indubitadamente la identidad, pero no existe ninguna garantía de que ese certificado digital lo esté utilizando su titular, y la firma electrónica cualificada necesariamente tampoco, ¿no? Y la videoidentificación pues, lo permitiría, pero ello no es necesariamente así, ¿no? Es un paso más. Históricamente, en el mundo banco asegurador, la autenticación se ha hecho de manera presencial y las carencias pues, son evidentes, ¿no? Pues al final, una foto en blanco y negro, le miras la cara al que aparece allí y, bueno, pues sí, consideras que es esa persona y, oye, pues si hay suerte y lo es, perfecto. Pero, la capacidad, como digo, de autenticación pues que ofrece el mecanismo tradicional es limitada, ¿no? Ya nos lleva además eso a perder el 100% del onboarding digital que demanda el cliente en la experiencia de usuario óptima, si le hacemos pasar por un sitio a comprobar que efectivamente es la persona que está identificada, ¿no? Aquí pues la evolución regulatoria o la primera lanza que hemos tenido en esta materia fue la normativa PSD2 en materia de medios de pago, donde se desarrollaron mecanismos de autenticación utilizando pues, doble factor. Esto afortunadamente lo ha explicado Álvaro y no me tengo que extender. Aquí pues hay el doble factor de conocimiento y posesión, pues vemos que sí, que bueno, es algo más que la identificación, pero una vez más es limitado, ¿no? Porque yo podría tener y conocer algo que no es mío, podría conocer una contraseña que no es mi contraseña, y podría tener un teléfono móvil que no es mío, ¿no? Y a través de eso autenticarme. La autenticación más, vamos a decir, completa es aquella que demuestra inherencia, donde los datos biométricos son pues el exponente más claro, pero cuando hablamos de biometría hablamos de protección de datos y se nos empiezan a poner los pelos de punta, ¿no? Porque bueno, los datos biométricos pueden llegar a ser datos especialmente protegidos, lo que implica pues, exigencias para su tratamiento muy significativas, ¿no? En materia de sandbox, de lo que hablaremos después, una de las iniciativas que se plantearon y que inicialmente pasaron el corte tenía que ver precisamente con la posibilidad de autenticar de manera biométrica a través del mecanismo de videoidentificación a los clientes, ¿no? Para asegurar que pues si nos daban un DNI, un certificado electrónico, una firma electrónica y que además proyectaban su imagen por vídeo, esa plantilla digital que se generaba en la identificación coincidía con la plantilla de la autenticación.
La iniciativa obviamente se vio con muy buenos ojos por el CEPLAC, que es consciente de las carencias que existen ahora mismo en materia de autenticación. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos, en mi opinión, de manera sorprendente y algo cuestionable, básicamente tumbó la iniciativa en un informe que es público, el 47 de 2021, y que os invito a que veáis, y donde de manera muy resumida tumbó la iniciativa porque consideró que la iniciativa, que lo que se estaba proponiendo no era realmente una autenticación, sino una identificación. Y esto es importante. En materia de protección de datos está muy asumido que el concepto es diferente. La identificación es básicamente partir de la nada, captar una plantilla biométrica y luego compararla con una base de datos. Es decir, es lo que se denomina en la jerga una comparación de muchos contra muchos. Es, por ejemplo, la identificación que se produce en los aeropuertos en materia de seguridad, ¿no? Hay cámaras, captan tu imagen y luego la comparan con una base de datos para ver si eres un terrorista internacional. Eso no era lo que se estaba proponiendo, eso claramente implica un tratamiento de datos especialmente protegidos en la medida en que además pues, no solo se está atentando contra el derecho fundamental a la protección de datos, sino también contra el derecho fundamental a la intimidad, ¿no? Porque está, pues, como se te está identificando sin que tú seas consciente, sin tu consentimiento, ¿no? Se te puede llegar a estar identificando. Con lo cual, bueno, eso ya cerró gran parte de las posibilidades de que se permitiese la medida. La verificación, sin embargo, la autenticación, pero también muy asentado en materia de protección de datos, que aunque implica el tratamiento de datos biométricos, no constituye un tratamiento de datos especialmente protegidos. ¿Por qué? Porque la comparación que se hace es de 1 a 1. Tú, que te has identificado voluntariamente en la primera fase, provees de la plantilla biométrica con una fotografía, un selfie, un vídeo tuyo o de la manera que sea, y luego vuelves a exponer pues tu cara de alguna otra manera y lo que se produce es una comparación de esas dos plantillas que has dado tú mismo, ¿no? Y por tanto, se entiende que eso no es un tratamiento de datos especialmente protegidos, es algo que el grupo de trabajo del 29 dijo en su momento, que se ha reiterado recientemente, y hay por ahí un papel sobre biometría que acaba de sacar uno de los organizadores del Consejo de Europa que reitera esta idea, ¿no? De hecho, el propio informe de la agencia establece que eso es así como premisa y luego, pues en mi opinión, pecando de literalidad, entiende que como estamos hablando de cumplir con obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y la ley de prevención de blanqueo de capitales no habla de verificación sino de identificación, pues nos lleva a un tratamiento de datos bastante protegidos. Me parece que el argumento es tremendamente literal y no tiene mucho sentido, pero en fin, esa es la situación, con lo cual pues ahora la situación está muy complicada, la agencia por tanto ya limita el poder utilizar alguna base legitimadora diferente del consentimiento y el consentimiento la verdad es que no tiene mucho sentido en esta materia. Primero, la propia ley de prevención de blanqueo de capitales te dice que para el cumplimiento de las obligaciones en esta materia no se da necesario el consentimiento y eso no es solo que lo diga la ley, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos hablando de aplicar medidas precontractuales que además el cliente no quiere, que nos obliga a un supervisor y es difícil pensar que ese consentimiento pueda prestarse cumpliendo las exigencias del Reglamento de Protección de Datos, es decir, que el consentimiento sea verdaderamente libre, ¿no?, a estos efectos, con lo cual parece que esa vía está vedada y en la autenticación va a haber que seguir remando. Podríamos plantear autenticaciones reforzadas, como digo, de doble o de triple factor, pero eso choca con la experiencia de usuario. Con lo cual aquí, pues lamentablemente, problemas muchos, respuestas pocas. Y por último, no quería dejar de mencionar el gran olvidado cuando se suele hablar de onboarding, porque nos solemos quedar en esta parte del reglamento de IDAS, de normativa de protección de datos como mucho y sobre todo de prevención de capitales. Conocimiento del cliente es algo que también exige normativa de prevención de blanqueo de capitales cuando te pide saber qué nacionalidad tiene, el origen de los fondos y todas estas cosas estamos acostumbrados a ir, el concepto de KIC tradicional. Pero conocimiento del cliente son otras muchas cosas, ¿no? Y en el ámbito banco asegurador y poniendo foco en el seguro de personas, conocimiento del cliente también es el proceso de suscripción, ¿no? El contrato de seguro, como sabéis perfectamente, es un contrato en el que existe una simetría informativa bilateral. Por un lado, la entidad aseguradora conoce el riesgo de manera muy limitada y por otro lado, el asegurado o el tomador conoce de manera limitada la técnica aseguradora y el cómo se mide y se cuantifica ese riesgo a efectos de tarificación y cálculo de la provisión técnica y puede tener un entendimiento limitado del funcionamiento del producto, ¿no? Y ahí se tiene que producir un intercambio mutuo de
información que lo primero que exige es un conocimiento de la aseguradora del cliente, ¿no? Que se cristaliza en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. Y ahí el foco se suele poner en que, oye, todo aquello, esto es un deber de declaración, ¿no? Que viene a tratar de compensar esa asimetría informativa y de permitir a la aseguradora que cumpla las obligaciones que a su vez le imponen los SEAR, de gestionar adecuadamente su riesgo de suscripción y calcular sus provisiones de manera objetiva, lo cual exige datos e información. Esos datos e información nos vienen del cliente. Si al cliente no le preguntamos, que es en lo que se suele poner el foco, luego pues no vamos a poder oponerle excepciones cuando nos comunique un siniestro, pero situándonos en el otro lado de la pregunta, ¿hasta dónde se puede preguntar? ¿No? Que es algo que no muchas veces se plantea. Preguntar mucho no nos gusta en este ámbito porque exige molestar al cliente. Y aquí, pues oye, se pueden plantear soluciones de tipo suscripción predictiva, etcétera. No hay que perder de vista, obviamente existen amparos regulatorios para tratar datos personales de salud en el ámbito del control de suscripción, pero estamos enfrentando un derecho fundamental que es el de protección de datos. El Tribunal Constitucional ha reiterado que incluso cuando haya amparo legal, hay que hacer un juicio de proporcionalidad. Y no todo se podrá preguntar, ¿no? Solo por enunciarlo ahí tenemos el límite de los datos genéticos y a ver hasta dónde llega eso, ¿no? En el ámbito de la suscripción predictiva, pues la lógica algorítmica nos lleva al artículo 22, tratamientos automatizados que van a requerir consentimientos muy complicados y... Perdona, Daniel. Aquí, sí. Si no, es que si no, nos vamos a ir mucho de tiempo y todavía nos quedan tres ponentes más. Lo pretendía dejar aquí. Sin más, agradecerte de nuevo tu participación y de estos datos últimos sobre la medicina predictiva y de cuestionario. Pues la verdad que si después del webinar pues hay alguna pregunta, pues indudablemente pasaremos vuestros datos, tanto el tuyo como el que corresponda, para que desde SEAIDA pues podamos hacer esas contestaciones. Sin más, voy a pasar al resto de ponentes para hablar sobre el panel dedicado a la innovación y a los nuevos servicios, principalmente el tema de la personalización de coberturas y coberturas dinámicas. En este tema pues contamos con la presencia de dos firmas especializadas, una de Álvaro Requeijo y la otra de FinRec 360. No sé cuál de ellos va a hablar primero, si el de la izquierda o el de la derecha, según programa, con lo cual os dejo libremente a cada uno de vosotros. La última persona, sería de este panel Irene Fernández Buján, también perteneciente a la firma especializada FinRec 360, colaboradora de este webinar. Sin más, os dejo la palabra a cada uno de vosotros. Bueno, muchas gracias. Un segundín que comparto la presentación, que no sé por qué se me ha ido. Gracias a SEAIDA y gracias a todos los que estáis por aquí. Es un gusto dar un webinar, además, entre amigos, o sea que vamos a intentar ser ágiles. Jorge y yo vamos a hablar a la limón, o sea que nos vamos a ir cortando, nos vamos a ir complementando. La idea de este panel es hablar un poco de la revolución digital apoyada en tecnología y en normativa que está sufriendo el sector asegurador. Para nosotros hay dos grandes factores que están impulsando el cambio a través de la innovación en el sector asegurador, que serían, como vamos a ver más adelante, poniéndoselo un poco difícil a Irene, la personalización de coberturas y la aparición de coberturas dinámicas, ¿no? Entonces, aquí hay que, tal y como lo ha explicado antes Daniel muy bien, ese cambio de paradigma de lo que era el negocio producto centrista al negocio cliente centrista, es el que va apareciendo a través de nuevos modelos de negocios, pues, que inicialmente se disparan con todo el tema de protección de datos y la explotación y el tratamiento de datos a nivel muy personalizado, que son negocios en los que se va recabando datos personales de los tomadores a través de dispositivos,
Y después esto va apareciendo en otros sectores, en este caso y en este panel en concreto, en el sector de los servicios de pago, modelos de negocio que pretenden mejorar esa experiencia cliente, ¿no? Poniéndole en el centro, agilizando la iniciación de los pagos, agilizando la forma en la que un cliente puede ver de forma agregada toda su información de cuentas, y es cuando la normativa se ve forzada a entrar, porque hay determinados modelos de negocio que están entrando como un elefante en una cacharrería en el sector de los servicios de pago, y tienen que regular tanto la transparencia de esa información que se comparte. Inicialmente son tecnologías, la conocida como el screen scrapping, y que va pasando a la generación de las APIs, ¿no? de los interfaces y aplicaciones informáticas, y también se tiene que regular necesariamente la seguridad de las comunicaciones y la seguridad de esa autenticación o identificación de los usuarios de los que han hablado el resto de ponentes. Esta reflexión del Open Banking, y que veremos que se concreta en dos servicios que os va a explicar Jorge, no se queda solamente en el sector de los servicios de pago, aunque está afectando de forma directa al sector asegurador, sino que es una reflexión que ya, por ejemplo, EIOPA en enero de este año ha sacado un discussion paper sobre el Open Insurance y qué datos personales y no personales se tienen que compartir en el negocio asegurador, tanto a nivel industria para la eficiencia de compensaciones entre aseguradoras, como a nivel consumidor en relación a la personalización de productos, como a nivel supervisor para la eficiencia de la supervisión. De forma que no solamente la personalización de coberturas viene a través de la explotación de los datos personales, sino a través de nuevos servicios de pago, que os explica Jorge. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Oye, en primer lugar quería también agradecer en nombre de FinRec pues, a SEAIDA y al resto de panelistas pues, compartir este webinar. Vamos a tratar de ser rápidos y ejecutivos, pero bueno, los temas como os imaginaréis pues son muy amplios, son apasionantes y encantados pues, de entrar en detalle con cada uno de vosotros pues, en conversaciones paralelas, ¿no? Para no hacerlo muy largo, ¿no? Pero como dice Álvaro, la realidad es que la regulación pues lo que establece normalmente es un marco jurídico de una realidad que ya ocurre, ¿no? Y la tecnología, pues por estas técnicas de screen scrapping, que básicamente pues lo que se hacían pasar era por cada uno de nosotros, ¿no? Pues empezaban a golpear en las entidades para obtener información. El paradigma ha cambiado y la regulación así lo constata, ¿no? Los datos ya no son de las entidades, nunca lo fueron, y la regulación lo que dice es que los datos son de los clientes, ¿no? Y establece unas obligaciones con unos estándares de seguridad para compartirlos, ¿no? Lo que hace la normativa PSD2, que es, como también estaba muy bien explicando Álvaro, es el germen de lo que va a pasar en el ámbito de seguros, en este documento que ha hecho EIOPA, o el mismo germen en un documento muy parecido que ha sacado la EBA, es regular pues dos servicios de pago que ya se producían pues de una manera alegal, ¿no? No vamos a decir ilegal, sino alegal, que son el servicio de agregación de información de cuentas de agregación comúnmente conocido o el servicio de iniciación de pagos, que básicamente, pues como bien conocéis todos y hemos trabajado con muchas de las entidades que vemos hoy como asistentes, pues lo que hacen es, por un lado, a cambio de compartir pues, las credenciales bancarias con una entidad y consentir a la prestación del servicio, pues agregar toda la información relativa a las cuentas de pago y mostrársela al cliente o al usuario para una mejor gestión de sus finanzas. La iniciación, sin embargo, está limitada a simplemente verificar que hay fondos para una transacción de pago concreto en una cuenta de pago y iniciar esa operación, ¿no? Y los servicios de iniciación sobre cuentas e iniciación de pagos, pues que realmente pues, se llevaban realizando por firmas probablemente pues de menor tamaño, fintechs, pues desde los años de 2015, pues muchas entidades en este ámbito con las que trabajamos pues ya venían operando con este tipo de tecnología, pues ahora se han tenido que regular y prestar estos servicios. Y la realidad es que ha habido una transición larga hasta pues probablemente hace pocos meses, donde empezamos a ver realmente una utilización
en masa por muchas entidades de este tipo de servicios, ¿no? Y creemos que hay un boom muy importante que lo que pues está generando son nuevos casos de uso y nuevos modelos de negocio que vemos en las entidades y que os queremos contar pues, de manera muy resumida en la siguiente diapositiva. Lo que queremos ilustrar con esta diapositiva pues, es que los datos que hemos venido manejando y que las grandes entidades financieras venían manejando hasta hace poco de los clientes, pues eran esta pequeña pirámide pues, del iceberg, ¿no? En la parte de arriba pues eran escasos, ¿no? Pero desde el momento en que las entidades, sobre todo las entidades financieras en este momento, y por técnicas de screen scrapping a día de hoy, también en el ámbito de seguros y en el ámbito del mercado de valores, vemos que se está produciendo, pues empezamos a tener mucha más información de los clientes, ¿no? Y esa información lo que nos permite ser es mucho más precisos, la verdad. Y al final, y lo veremos a continuación, pues esto no deja de ser pues una grandísima oportunidad, ¿no? Como decimos probablemente los consultores, pero también una gran amenaza, ¿no? Entonces, queremos citar aquí algunas de ellas que nos llaman la atención, pero hay muchísimos casos de uso. El de personalización de coberturas probablemente es uno de los más llamativos, ¿no? Si yo realmente tengo una información precisa de mis clientes, pues obviamente les puedo hacer ofertas a medida. Y si les hago ofertas a medida, pues lo que voy a mejorar es mi cuenta de resultados. Probablemente, por un lado, por margen, porque puedo ofrecer productos más ajustados o que tengan más margen porque conozco más el riesgo de un cliente de forma individualizada, o más volumen, puedo atacar a clientes de la competencia porque sé exactamente el riesgo y ofrecer productos más agresivos, o probablemente una combinación de ambas, ¿no? Vemos que en el sector asegurador, pues esto es una tendencia, pues como decía, con la que estamos trabajando con algunas entidades que están presentes hoy y que creemos que es una tendencia que va más a más, ¿no? ¿Sigo? Sí, te dejo, Álvaro. En el tema de la personalización de coberturas, como hemos dicho, estos servicios de pago están revolucionando cómo se accede a esa información del tomador que nos permite ofrecer una póliza mucho más a medida, una póliza tailor-made, ¿no? Pero la reflexión que queríamos hacer también con las coberturas dinámicas es la recopilación de datos personales que nos permiten personalizar la póliza tiene que ser estática en el momento de inicio de la contratación, o si tenemos capacidad de acceder en tiempo real a esos datos personales de los tomadores, no deberíamos intentar hacer el ejercicio de permitir que esa póliza vaya cambiando o se vaya adecuando a la realidad del tomador. Entre los invitados veréis algunos reflejados, pues, ejemplos que existen ya, ¿no? Que, por ejemplo, que haya plataformas virtuales que premian a los tomadores por sus modos de vida saludables, o que haya pólizas de salud que están enlazadas a pulsómetros, o que se pueda instalar en un vehículo un dispositivo que te mide la velocidad, la aceleración, la frenada e intentar modular un poco el importe de la prima o las ventajas que se ofrecen en la póliza en función de ese comportamiento del tomador, ¿no? Pero también esas coberturas dinámicas nos gustaría no solamente plantearlas desde el punto de vista de la personalización del tomador, sino como un modo de tratar de eficientar procesos en la distribución. Y haciendo un poco referencia a esa tarea hercúlea a la que se refería Daniel antes, percibimos que en muchos casos la normativa de distribución, las obligaciones en materia de gobierno de producto se identifican internamente en las entidades aseguradoras como una losa, ¿no? Y lo que sí que vemos es que esta capacidad de acceder a datos personales en tiempo real, si enlazamos las obligaciones en materia de documentación precontractual con las obligaciones en materia de gobierno de producto para determinados casos de seguros, por ejemplo, y me explico, en seguros multicobertura, como puede ser un seguro de hogar, o en caso de aseguradoras monorramo, en seguros de salud, que son productos en los que al final el mismo producto se ofrece de forma muy distinta a personas muy distintas. ¿Por qué? Porque se ofrecen packs de coberturas habituales. Si a mí la norma me obliga a tener un documento de información precontractual, un IPID, ya sea de un seguro de hogar o de un seguro de salud,
y yo tengo la capacidad de segmentar mis mercados destinatarios y mis públicos objetivos de forma un poquito más granular, quizás sería inteligente hacer el esfuerzo de intentar coordinar esa documentación precontractual, el IPID, con packs habituales de coberturas, porque no es lo mismo colocar un seguro de salud a un chico joven que está soltero que a una chica joven que está casada y en edad de buscar tener hijos, ¿no? Las coberturas serán distintas. O no es lo mismo un seguro de hogar de alguien que vive en Malasaña que de un seguro de hogar que alguien que vive en Valdebebas. En ese sentido, la normativa de gobierno de productos solamente obliga a las aseguradoras a vigilar, controlar, revisar los productos para ver que no se desvíen de los mercados destinatarios definidos y no tienes que controlarlo respecto de cada tomador, pero si tenemos la posibilidad de coordinar en los procesos de venta los mercados destinatarios con los IPIDs, esa decisión de cuántos IPIDs tengo yo por tipo o ramo de producto, pues a lo mejor facilita ese proceso de comercialización. Y dejo a Jorge que siga con la iniciación. Sí, en relación con la iniciación, como sabéis, pues han coincidido en el tiempo varias iniciativas normativas y tecnológicas que hacen que estemos viviendo una revolución en el mundo de pagos, no solo asociada al mundo financiero, ¿no? Pero del que evidentemente las entidades financieras pues, forman un vínculo y tienen una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y la realidad es que el uso de la iniciación combinado con las transferencias inmediatas, que también, aprovechando la transposición de la parte de SCA, pues concluyó en julio de 2019, hace que pagar mediante transferencia pueda ser sustitutivo de pagar con una tarjeta, bajando además enormemente los costes de intermediación en pagos, que sabéis, bueno, es que hay ahí evidentemente todos los sistemas y las plataformas de pago pues, tienen bueno, pues una serie de entidades que dominan los esquemas, ¿no? Y que hace que los costes de transacción sean altos, ¿no? Entonces hay nuevos entrantes en el mercado que, aprovechándose, pues como os decía, la inmediatez en las transferencias, dicen, oye, pues esa seguridad que te daba la tarjeta de que si no realmente pues que alguien te hacía una transferencia podía ir a su cuenta y anularla, eso ya no ocurre. Cuando llega una transferencia, pues el dinero de forma inmediata está en la cuenta del comercio, ¿no? Llevado al mundo de seguros, pues como en cualquier otra área, todo lo que sea facilitar en el canal de pago la relación con el cliente, pues es algo muy atractivo, ¿no? Pues los sistemas de pagar con la cara o pagar directamente con el móvil mediante el envío de un código, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la iniciación de pagos está revolucionando el sector y van a ser métodos que han venido para quedarse. Además, en el sector seguros, pues oye, existe generalmente una ventaja, ¿no? Que muchos de los seguros lo que puedes hacer, y es habitual, domiciliarlos, ¿no? Con lo cual, oye, pues tienes un momento donde quizás la experiencia de usuario no es la mejor porque tienes que hacer en el onboarding o en un proceso posterior la domiciliación del cargo, pero bueno, ya tienes vinculado a ese cliente. Pero toda esta normativa, y como va a contar Álvaro a continuación, en la parte de agregación, va también de hacer cross-selling con el cliente y venderle otros verticales. En esta estrategia en las que están muchas aseguradoras de vender en la parte de ahorro e inversión, no solo seguros, sino también fondos de inversión, pues nos encontramos con grandes problemas en la distribución, porque evidentemente cualquier entidad financiera con red, cualquier entidad bancaria con red bancaria, que son las que dominan actualmente las cuentas de pago, pues tienen sus propios canales para evitar pues la fuga de clientes y la fuga de productos. Y cuando yo le digo a un cliente, oye, pues suscribe este Unit Link conmigo, bueno, o suscribe este fondo de inversión, si ese cliente se tiene que ir a su entidad bancaria para hacer una transferencia, porque no sea un usuario habitual de su banca online o se sienta incómodo, que también pues viendo un poco la composición demográfica de este país, aunque está cambiando, pues es algo a lo que nos enfrentamos a día de hoy, la realidad es que pues se producen muchas pérdidas de clientes, porque obviamente pues una entidad bancaria pues dirá, oye, pues ese producto no es el mejor para ti, ¿por qué no te quedas con este producto que es de la casa? Esta transferencia tiene unas comisiones muy altas, incluso nos vemos en algunos casos con prácticas
que van en contra de la normativa bancaria, ¿no? Abusivas en el ejercicio pues, de esa práctica de retención, ¿no? Pues la verdad es que he utilizado un servicio de iniciación, pues como estamos implantando en muchas entidades, pues es algo que permite desintermediar esas cuentas de pago, esas entidades bancarias en ese momento, ¿no? Y lo que haces es, oye, pues con un envío al móvil de un código, pues contratar un fondo de inversión o contratarlo de manera periódica, ¿no? Y creemos que es algo muy atractivo y sobre todo si lo conjugas con el servicio de agregación que le dejo a Álvaro que explique. Muy rápido, la reflexión que tiene que hacer el sector asegurador con respecto al servicio de agregación es frente a lo tradicional que suponía que las entidades de crédito tuviesen acceso a toda la información de pagos de las primas de los seguros, permitían ofertar productos más competitivos. Si el sector asegurador se sube al carro de la agregación, podrá darle la vuelta a la tortilla y acceder a esa información de pagos de cualquier tipo de seguro que tenga contratado un cliente para ofrecerle productos de seguro más competitivos en precio o para ofrecerle productos de seguro más acordes con su nivel de vida. Si ve que tiene gastos en material de escalada, pues acabarán ofreciéndole un seguro de escalada, si es que entiendo que existirá, pero bueno. En este sentido, si conjugamos la iniciación, tal y como ha explicado Jorge, con la agregación, lo que conseguimos es la desintermediación y un poco más el control del modelo de negocio. En servicios de identificación que os poníamos en la presentación, yo creo que está todo más que explicado por todos los ponentes. Creo que hay que hacer esa reflexión de qué tipo de identificación para cada tipo de acto. No me vale la misma firma para un cuestionario de idoneidad que para una firma de una póliza. Pero sí que hay alguna, creo que Jorge tenía algún punto en esto para acabar. Sí, específicamente en relación con la agregación y la iniciación, pues lo que decía al principio, además de una gran oportunidad, pues es una amenaza. Lógicamente, si alguna entidad consigue relacionarse con sus clientes de manera habitual con un servicio de agregación, pues lógicamente el servicio que va asociado a ese es un servicio de recomendaciones personalizadas, ¿no? Y en esas recomendaciones personalizadas, pues lo que voy a hacer es desintermediar y empezar a jugar con mayoristas. Si soy un corredor de seguros, pues en el ámbito de seguros, o si soy una aseguradora, pues directamente, pues a lo mejor es específicamente solo con mis productos, pero sí es cierto que si yo tengo la capacidad de saber lo que está pagando un cliente por una prima en otro sitio o qué tipo de seguros tiene con otra entidad y además de una manera ágil le puedo decir en el móvil, oye, pues conéctate y te mando para suscribir el producto, pues claramente la oportunidad y la amenaza pues es enorme, ¿no? Y es algo en lo que todos debemos reflexionar. Además, en el servicio de agregación es muy importante poner de manifiesto que la EBA hace ya varios meses sacó un papel en el que permitía otros métodos de agregación. Si vamos a lo que es la norma de manera textual, pues la agregación es ese servicio, como os decía, que lo que hace es mostrar al usuario pues, sus finanzas de sus cuentas de pago para ayudarle a gestionar su día a día desde el punto de vista financiero. Pero la EBA consiente lo que en el despacho hemos bautizado nosotros como una agregación efímera, que es una agregación para un uso puntual, ¿no? Y esa agregación para un uso puntual, pues normalmente se produce en momentos donde el cliente tiene una necesidad de contratación y le es más fácil compartir pues, sus cuentas bancarias, que además, como sabéis, pues aquí hay dos modelos, un modelo en el que tú compartes la cuenta bancaria con el proveedor de servicios de pago y uno en el que simplemente te redireccionan y no custodias esas cuentas bancarias, esas claves de seguridad, sino que van directamente a la entidad bancaria, con lo cual desde la perspectiva luego de la infraestructura para pedir estas licencias de seguridad y protección de datos, los requisitos son mucho menores y son licencias que son relativamente ligeras de obtener y de mantener, ¿no? Con lo cual yo le puedo decir a un cliente, oye, pues mira, es que quiero que me hagas tengo un servicio para hacerte una revisión y una oferta personalizada de todos tus seguros. Oye, y si accedes a conectarte a este servicio, oye, pues en un momento yo voy a obtener una información y te puedo hacer una oferta a medida.
También, en relación con todo lo que tiene que ver con agregación, en el despacho hemos trabajado con Javier Aparicio, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, que pues la verdad es que tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con protección de datos y nuevas tecnologías, en un modelo un poco distinto y diferencial a lo que vemos en el mercado y que algunos de nuestros clientes tienen implantados, que no basa este servicio en un consentimiento, con lo cual el consentimiento, que sabéis que con el nuevo Rolando está muy limitado, además te lleva a un concepto de publicidad. Si esto lo configuras con un modelo de servicio, la realidad es que el rozamiento comercial, por no tener que pedir esos consentimientos y salvo normas específicas muy financieras que a pesar de ello te obligan a calificar determinada información como publicidad, la relación con el cliente es mucho más ágil y la experiencia de usuario es mucho mejor. En los servicios de identificación, que también apuntaba Álvaro, yo creo que se ha hablado mucho sobre ello, pero solo indicar, y aquí estamos con dos entidades muy importantes de este país, pues hablando con el SEPLAC, que estos métodos también te permiten o potencialmente te van a permitir sustituir esta identificación telemática. Como decía Franz en su exposición, la realidad es que uno de los métodos es el ingreso de €1, ¿no? De una cantidad desde una cuenta abierta en un país tercero equivalente. Si al final yo uso, y al final las entidades ¿cómo acreditan esto? Pues lo acreditan con, pues con un papelito que es una fotocopia de una domiciliación que es fácilmente adulterable, falsificable, ¿no? Si yo al final me conecto a través de un servicio, por ejemplo, de agregación efímera para esto y verifico con un servicio regulado, con un proveedor regulado, realmente que ese cliente es titular de una cuenta de pago abierta en un tercero equivalente, pues ese proceso puede ser muy ágil, y creemos que es algo que además en el contexto del mayor detalle que ha pedido el SEPLAC al sistema que tenía ahora mismo Iberpay y que muchas entidades utilizaban, ¿no? Pues creemos que esto va a tener mucho recorrido. Y hay un sinfín de casos adicionales, ¿no? Pues el servicio pues de bonificaciones o de redondeo o de ayuda al ahorro, que por ejemplo vemos un caso en la parte del sandbox que va a contar Irene a continuación. Pues la realidad es que si yo tengo información o me relaciono con los clientes en los pagos, pues me puedo poner un objetivo de ahorro o de cada pago que hago redondear para un objetivo de ahorro o para otra finalidad, ¿no? Y vemos que hay muchas tendencias. También en la parte de obtención de información, por ejemplo, para los test de adecuación que comentaba Daniel al principio en este proceso de alta. Pues oye, pues al cliente, como decíamos, pues es muy complicado pedirle determinada información o al final la experiencia de usuario se deteriora, ¿no? Pues oye, yo puedo obtener información y volcarla en los test de adecuación pues para vender un seguro de ahorro e inversión, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que queríamos exponer. En la siguiente diapositiva, pues oye, pensando en la vinculación con el cliente, en la desintermediación o en mejoras de eficiencia en los procesos por la parte del ingreso o la parte del coste, pues lo que queríamos decir es, oye, pues estas ideas que os hemos dado y muchos otros casos de uso se pueden dividir así, ¿no? Y sin más, salvo que Álvaro quiera añadir algo más, le damos paso a Irene. Pues nada, fenomenal. Tanto Álvaro como Jorge. Pues nada, pasamos rápidamente a Irene para que nos diga cómo es la experiencia del sandbox en España y en el ámbito internacional. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Félix. Y reiterar también el agradecimiento a SEAIDA por invitarnos a participar en este webinar. En este último bloque vamos a centrarnos en el concepto de sandbox, cuáles son las ventajas que vemos y los principales proyectos y cuáles son las experiencias que ha habido tanto en el ámbito nacional como internacional hasta el momento. Empezamos un poco para ver rápidamente qué es el sandbox. Se trata de un concepto de origen anglosajón que significa caja de arena, en el sentido de entorno seguro de pruebas. Este concepto trata de identificar un entorno seguro donde se pueden probar determinados productos o servicios
con clientes reales, antes de ponerlos en producción o antes de recibir una autorización o licencia administrativa por parte del supervisor. Durante el periodo de pruebas se puede ir viendo cómo funciona el servicio, analizar a su vez si el producto tiene sentido en el mercado y si funciona desde un punto de vista de negocio. El sandbox siempre está íntimamente relacionado con el concepto de innovación, porque es precisamente en este entorno de empresas innovadoras o empresas fintech donde se habla del concepto de sandbox. Sin embargo, como veremos, en el caso de España, el sandbox no está limitado únicamente a este tipo de empresas innovadoras o empresas fintech, sino que se abre a todo tipo de entidades y participantes del sector financiero. El sandbox español se ha reflejado mucho en el modelo de Reino Unido, que se presenta de una manera muy amplia. ¿Y por qué digo muy amplia? Porque primero hay que entender que existen dos tipos o modalidades de sandbox. El sandbox en modalidad de exención, que son aquellos proyectos que ya sabemos que requieren de una autorización administrativa para poder llevarlos a cabo y que antes de solicitar esa autorización queremos probarlo o testear el modelo de negocio en el mercado o la tecnología en la que se va a basar ese modelo de negocio. Por otro lado, la modalidad del sandbox de no sujeción son aquellos proyectos en los que el regulador no tiene clara cuál es la hoja de ruta o la sujeción normativa en la que debería sostenerse el proyecto. Este tipo de proyectos pueden requerir o no autorización o licencia para el desarrollo de las actividades y simplemente lo que se quiere es probar esa idea innovadora y poder ir analizando las pruebas a lo largo del proceso del sandbox. En el caso de España, como decía, existen ambas modalidades de sandbox, al igual que en el Reino Unido, y por eso decimos que se presenta de una manera muy amplia, ya que en otros países de la Unión Europea únicamente se acepta la primera de las modalidades, que es con autorización y conociendo desde el principio qué tipo de regulación es de aplicación para el proyecto. Como características principales del sandbox, bueno, en primer lugar, ¿qué se puede presentar al sandbox? Son aquellos proyectos que aportan una innovación de base tecnológica que sea aplicable al sector financiero y que se encuentren lo suficientemente avanzados para poder probarse. Lo que se establece es un esquema de ley protocolo que regula cómo va a ser el funcionamiento y las pruebas durante todo el periodo. Es importante destacar que el hecho de entrar en un sandbox no significa que se esté contando con el beneplácito del supervisor ni que nos vaya a otorgar una autorización, pero es verdad que vemos que tiene sentido, sobre todo por lo que estamos viendo en los proyectos que acepta el supervisor, pues que una vez se analizan y se prueban con el supervisor de la mano, pues probablemente pues, estos proyectos sigan adelante con éxito. En circunstancias normales, hasta el momento de la obtención de la autorización por parte del supervisor, las entidades no pueden empezar a prestar los servicios o a realizar las actividades que están sujetas a supervisión. En el caso del sandbox, lo que te dejan es probar la idea con clientes reales, que esto es importante que son clientes reales, aunque no tengas la autorización o la licencia que necesitas. Otra de las características fundamentales del sandbox es que funcionan con una ventanilla única con los supervisores. Es decir, que en la Secretaría General del Tesoro cuenta con una comisión donde se incorporan el resto de supervisores y autoridades reguladoras y esto pues, es bastante útil en primer lugar porque puede haber modelos de negocio pues la ventanilla única siempre permite pues, una comunicación ágil entre supervisores. En la siguiente diapositiva, bueno, hemos querido incluir una línea del tiempo un poco pues, de cuál ha sido el proceso de esta ley 7/2020 de 13 de noviembre para la transformación digital del sistema financiero, la cual entró en vigor el 15 de noviembre de 2020. En ella, en esta ley, se especifica que van a existir 2 ventanas anuales para presentar solicitudes por parte de los promotores de los proyectos. La primera ventana ha sido este año, se abrió el 13 de enero y se cerró el 23 de febrero. Y al ser la primera ventana, la resolución de la autoridad competente con los proyectos que se aceptaron, pues tardó un mes más de lo previsto, publicándose la resolución el 23 de abril de 2021. Ahora estamos en medio de la segunda ventana, que empezó el 1 de septiembre y finaliza el 13 de octubre de este año.
En la siguiente slide lo que incluimos es un poco el proceso, un resumen del proceso del sandbox. Básicamente existen 6 fases, desde que se solicita hasta la fase de salida. La solicitud se presenta en la sede electrónica ante la Secretaría General del Tesoro y se establece un plazo de un mes para que los supervisores analicen los proyectos presentados y publiquen una resolución con la lista de los proyectos que se aceptan. Después, una vez aceptado el proyecto, se firma un protocolo de pruebas donde se regula en detalle pues, todos los aspectos de las pruebas, cuáles van a ser las fases, los objetivos, el régimen de garantías para usuarios, incluso las responsabilidades que tiene el promotor, entre otras cuestiones. Una vez finaliza este periodo de pruebas, que siempre va supervisado por un monitor nombrado al efecto, se elabora una memoria final en la que se recogen los resultados de las pruebas. Cabe tener en cuenta que el promotor del proyecto puede presentar la solicitud de autorización en todas las fases de este proceso, pero bueno, creemos que tiene sentido pues, en este momento final con la memoria en la que se recogen los resultados de las pruebas y ya tenemos ese feedback del supervisor de todo lo realizado en el proyecto. Un poco por pasar por los principales beneficios o el por qué está levantando tanto interés el sandbox en España. En primer lugar, bueno, por algo inherente a la propia naturaleza, que es que los promotores pues, se les permite probar en un entorno seguro y de la mano del supervisor pues, sus ideas novedosas. Por otro lado, creemos que es muy importante el time to market, que da la sensación de que es más corto, bueno, y lo cual es verdad si nos referimos al momento en el que el promotor puede empezar a probar su idea, pero no es así, no es más corto si lo que nos estamos refiriendo es al momento de obtener la autorización en caso de que fuera necesario, ya que esto, pues el sandbox no se puede ver como una puerta de atrás o una vía rápida para obtener la autorización. Por otro lado, creemos que el sandbox claramente pues, favorece el posicionamiento en el mercado, ya que lo que pretende pues, es que llegues el primero a desarrollar la idea y que no haya un tercero que se nos pueda adelantar. Además, pues, el estar probando la idea con clientes reales genera una publicidad y proporciona mucha visibilidad en el mercado, ya no solo por el hecho de ser admitido en el sandbox, que se considera pues, un signo positivo de innovación, o te da ese distintivo de empresa innovadora que genera una publicidad muy positiva, sino porque también se ha demostrado en la práctica que los proyectos que consiguen entrar en el sandbox pues, obtienen fácilmente o más fácilmente financiación, porque pues, esto te da publicidad y visibilidad. Además de todos los beneficios que plantea el sandbox, también pues, creemos que es importante tener en cuenta que se trata de proyectos muy exigentes que requieren pues, de muchos recursos y dedicación y que antes de presentar esta solicitud al sandbox pues, hay que tener claras las ventajas y realizar un análisis concreto del proyecto para ver si es la mejor alternativa para buscar el éxito del proyecto. En cuanto luego ya por pasar un poco por la experiencia nacional e internacional que ha tenido el sandbox, empezando por analizar los proyectos admitidos por la FCA, que es uno de los principales referentes en este ámbito. En este gráfico podemos ver el número de proyectos por tipología y por ventana, que como veis pues normalmente son 2 al año. Como se puede ver, pues pueden participar todo tipo de entidades, aunque lógicamente pues la mayoría son empresas innovadoras, startups o empresas fintech. Como podemos ver en el porcentaje de participación, pues creemos que el sector de los seguros tiene una presencia bastante significativa en el cómputo global de los proyectos admitidos, con un 13% global de los proyectos. Luego también destacamos que el 30% o más del 30% de los proyectos están basados en tecnología blockchain. En el caso español, en la primera ventana del sandbox se aceptaron el mismo número de proyectos que en su momento aceptó la FCA y en esa misma ventana se recibieron el mismo número de solicitudes, son muy parecidos. El sandbox español recibió 67 solicitudes y se aceptaron 18 proyectos, de los cuales 4 pertenecen al ámbito de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El mismo porcentaje, como comentaba, que se produjo en la primera ventana de la FCA. Y ya centrándonos un poco en los 4 proyectos que se han aceptado en España en el sector asegurador, pues uno de los proyectos se presenta como un concepto de seguro móvil que va de la mano del usuario
intentando alejarse de los modelos de negocio tradicionales. Nace como un seguro de móvil colaborativo y social que funciona gracias a que los usuarios se aseguran entre ellos. No tienen términos y condiciones interminables y se procura simplificar al máximo los trámites en la contratación. De esta manera pues, se pretenden reducir los costes y asegurarse entre ellos en el caso de que surgiera una rotura o un robo del móvil, pues es la comunidad la que responde. El objetivo del proyecto es, por tanto, pues, que opere como una mutua digital de seguros. En este sentido, pues, se espera poner a disposición del mercado un producto que permita pues, aumentar la competitividad en los seguros para móviles, por otro lado, aumentar la transparencia de cara a los asegurados y facilitar la comprensión de los productos. El segundo de los proyectos es un seguro de decesos inteligente que una Insurtech pretende comercializar. Bueno, es un seguro 100% digital y con un alto carácter tecnológico. Y este seguro de decesos tiene 3 objetivos concretos que lo pretenden diferenciar de cualquier seguro tradicional. En primer lugar, la digitalización end-to-end del seguro y la automatización de todos los procesos para su gestión, tramitación y mantenimiento. En segundo lugar, se incorporan nuevas coberturas ligadas al fallecimiento que incluyen pues, servicios más modernos, innovadores y de un alto carácter tecnológico. Y por último, la implementación de nuevas tecnologías con el fin de asegurar pues, datos personales y transacciones de los tomadores y asegurados, garantizando mayor transparencia y seguridad. El tercero de los proyectos es una solución RegTech para seguros. Aquí entra el Sandbox regulatorio, un proyecto destinado a ayudar a las compañías de seguros a mejorar la gestión de las funciones clave, es decir, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna. Y además pues, se pretende facilitar la transformación digital y la sostenibilidad aplicada al negocio. Con este proyecto se pretende llegar a ser más eficientes en las tareas del día a día que tienen que realizar las entidades y que los departamentos de control pues, trabajen en un entorno más colaborativo para mejorar la propuesta de valor y la experiencia final del cliente. Y luego, por último, el proyecto de pensión por consumo, que es el que comentaba antes Jorge. Esta iniciativa se centra en conectar el ahorro de los clientes con el consumo que realizan los usuarios en los diferentes comercios y de alguna forma redirigir los flujos económicos que se generan en el día a día hacia una pensión que se pueda disfrutar en el futuro. Este proyecto pues, establece varias alternativas para llevar a cabo estas aportaciones que contribuyen al ahorro del usuario. En la primera de ellas pues, promueven acuerdos con terceros, con los propios establecimientos o empresas, para aplicar un porcentaje de la compra al plan de ahorro futuro del usuario que ha realizado la compra. La segunda de las alternativas se basa en la elección del propio usuario de un porcentaje determinado o una cantidad fija al mes que destine a ese ahorro futuro, o incluso el redondeo de cada compra realizada. Bueno, estos 4 proyectos, la información pues, es un poco de la búsqueda que se ha hecho, pero no hay una información pública, digamos, oficial sobre todos estos proyectos. Pero por ver un poco por dónde van los tiros, pues hemos querido hacer un resumen de estas iniciativas. Y luego ya la última diapositiva, que no voy a entrar porque vamos un poco mal de tiempo, es un poco, hemos querido incluir en el ámbito internacional, pues recoger todos los proyectos en materia de seguros e identidad digital que se han aceptado en el Sandbox en Reino Unido. Y hay tanto de parte de software de identidades digitales como por temas de productos concretos como un seguro de salud o un seguro de viaje pues más personalizado y adecuado al cliente. Y nada, muchas gracias por la atención y ya dejo el cierre del webinar. Bien, muchísimas gracias, Irene. Excelente presentación y excelente resumen. En este cierre estaba previsto
hablar de dudas. Indudablemente el tiempo no nos permite hablar de dudas, pero sí les ofrecemos nuestros servicios para transmitir a los ponentes, cuya participación agradecemos sinceramente, todas aquellas dudas que ustedes tengan y que las resuelvan, ¿no? Yo simplemente, después de agradecer una vez más a los colaboradores en esta web de Álvaro Requejo Abogados, Camer Firma y Finreg 360, su participación y esfuerzo, que sabemos que es muy grande, simplemente querría indicarles dos cosas para este cierre. Primero, recordarles que dentro de poco, es decir, los días 21 y 22 de octubre de este octubre celebramos el cuarto Congreso Nacional de SEAIDA en Córdoba, y que tratará sobre el contrato de seguro, digitalización, transparencia y protección del asegurado. Y es un momento muy interesante porque se cumple el 60 aniversario de SEAIDA y el 40 aniversario de la vigencia de la ley de contrato de seguro. Estos actos se celebrarán en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. Todos ustedes pueden obtener los datos que necesiten de la web de SEAIDA. Y en segundo lugar, quería también recordarles que estamos en SEAIDA, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando sobre un libro blanco donde se van recogiendo todos estos aspectos que hoy se han tratado en una parte de ellos. En concreto, vamos a tratar el tema de las Insurtech y, sobre todo, incidir también en unos aspectos como es la responsabilidad civil de todas estas empresas de Insurtech, que aportan soluciones novedosas, ¿no?, respecto a la protección de datos, a las estructuras, el funcionamiento, los cauces de distribución, etcétera, etcétera. Pensamos que el tema de la responsabilidad es algo que se tiene que tratar. También estamos muy centrados en este libro blanco en el tema de automóviles porque se habla mucho, pero todavía tenemos un poco en deuda, en nebulosa, qué es esto de los coches automáticos o coches automatizados. Es una diferencia y sobre todo que cómo se va a tratar la responsabilidad civil. Hay a nivel mundial, curiosamente, dos grandes y polarizadas opiniones. Aquellos que opinan que los mecanismos de responsabilidad existentes son suficientes y aquellos otros que dicen que hay que crear un sistema por completo nuevo de responsabilidad, ¿no? También tenemos hasta qué punto todos estos coches automáticos o automatizados, depende de que tengan conductor o no lo tengan, todos estos coches van a sustituir de verdad al conductor, vamos a estar obligados a cambiar la legislación y ir poco a poco traspasando todas las responsabilidades que se derivan del sector del automóvil sobre el conductor, propietario, irlas traspasando al fabricante. También los temas de los Big Data se trata mucho, pero estamos ahí en un momento clave, ¿no?, de pensar cómo efectivamente estructuramos todas esas analíticas que necesitamos, porque todo eso cuesta mucho dinero y mucho personal. Por otro tema, tenemos los ciberseguros que nos están preocupando y bastante, dado que son de una actualidad candente, pero con unas repercusiones tanto jurídicas como económicas demasiado fuertes y con unas enormes dificultades de desarrollo por la variedad de condicionados, etcétera, etcétera. Dentro de esto, como es natural, se tratarán los análisis de riesgo, análisis de la tramitación de siniestros, el tema de los contratos inteligentes, etcétera, etcétera. Simplemente todo esto se lo quería indicar para en este momento, para que lo tengan como recordatorio, a la vez haciéndoles un llamamiento a todos ustedes para que se apunten y puedan participar si quieren. Y sin más, damos por cerrada esta sesión con el agradecimiento de todos ustedes.